Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el área de ciencias sociales. El tema va a ser el absolutismo. Antes de iniciar con la clase, debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho el tiempo, colócale pausa al video y léelo atentamente. Comencemos. Vamos a tener un pequeño video introductorio a la clase. El absolutismo, monarquías absolutas y parlamentarias. Absolutismo monárquico. Comienza en los siglos XVI y XVIII, caracterizado esencialmente por la concentración de todos los poderes del Estado de una persona, el monarca, quien poseía tales poderes de forma ilimitada, es decir, sin tener que sujetarse a ninguna otra persona, ley o reglamento. El absolutismo se manifiesta con mayor precisión en las primeras décadas del siglo XVI y XVII, siendo un modelo de gobierno de origen divino en donde el poder del Estado estaba a cargo del monarca. En esta época hubo muchos conflictos tales como la depresión económica, fractura cultural y resquebrajamiento político. Despotismo fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas en el siglo XVIII, en las que los reyes tenían un abuso de poder ya sea moral o físico. A mediados del siglo XVIII se implementó el despotismo ilustrado, el cual consistía en dar al pueblo educación con el intento de controlar los ideales de la Ilustración, y el rey seguiría siendo la ley, así el monarca buscaba la felicidad de sus súbditos. La frase que sintetiza al despotismo ilustrado es: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Justificación del absolutismo monárquico. El poder absoluto de los monarcas estuvo respaldado ideológicamente por el derecho divino de los reyes. Los monarcas creían tener derecho por voluntad divina, es decir, las leyes que consideraban necesarias para mantener la autoridad sobre sus pueblos, no aplicaban a ellos. Durante el periodo absolutista, la creencia en el derecho divino de los reyes estuvo respaldada por los sacerdotes, tanto en la Iglesia católica como de los diversos credos protestantes. Monarquía absoluta. La absoluta es una forma de gobierno en la cual el rey gobierna los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Se proclamaba representante de Dios en la tierra. Se rige por la ley divina y este poder es hereditario. Principales características de la monarquía absoluta. No existe división de poderes. Las decisiones son emanadas por el rey sin cuestionamiento de ninguna índole. Los habitantes son súbditos que están sometidos a la autoridad de un rey. No hay cargos selectivos mediante el voto. La sociedad es estamental, clases sociales y títulos nobiliarios. El Muy bien, como hemos visto, la monarquía va a tener ciertos tipos. La monarquía absoluta es cuando el rey o el monarca tiene el poder absoluto de todo, tiene los tres poderes del Estado, él es todo él es todo en la monarquía absoluta. La monarquía constitucional, el monarca tiene mayor autoridad, pero está limitado por ciertas leyes, ¿no? Las leyes le van a impedir hacer algunas cosas. Monarquía parlamentaria, el rey va a estar bajo el control del parlamento. El parlamento va a ser como una especie de congreso que lo va a mantener a raya, le va a prohibir que haga ciertas actividades o que promulgue ciertas leyes. La monarquía híbrida es el cuando el monarca tiene que dar un poco de su poder a un gobierno democrático, ¿no? Muy bien, comencemos entonces. El absolutismo en Europa. El absolutismo va a iniciar a mediados del siglo XVI, cuando el feudalismo va a comenzar a perder, presencia, ¿no? Los reyes europeos fueron fortaleciendo su poder mientras que el sistema feudal se debilitaba, ¿no? Ya en el siglo XV se consolidó la monarquía autoritaria, comenzaron a crecer y se detuvo en el siglo XVII, ¿no? Ya totalmente con las monarquías absolutas. Ya vimos que es la diferencia entre una monarquía autoritaria y una absoluta, ¿no? Muy bien, ¿qué es la monarquía? Es el gobierno en la que una persona tiene todo el poder, ya sea rey o una reina, ¿no? El cargo básicamente va a ser vitalicio, ese cargo se va a tener por herencia, ¿no? Es de generación en generación, por así decirlo. El primogénito. Acá no va a ser como en el feudalismo, que se va a dividir las tierras, ¿no? Acá el primer hijo va a hacerse cargo de todo el reino. La monarquía, va a haber un aumento en lo que es en el aparato administrativo, los funcionarios y técnicos
van a estar totalmente lindados al poder central, o sea que una persona iba a tener todo el poder, ya no se iba a dividir en varios feudos, ¿no? Ahora solo el rey era el encargado de controlar todo, ¿no? En función de cobro de impuestos que el Estado aplicó para financiar gastos y todas estas nuevas reformas que estaba haciendo el rey, ¿sobre quién recayó? Sobre el pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un feudalismo y un reino, ¿no? Porque el campesino en la época feudal también pagaba una especie de tributo hacia el señor feudal, ¿no? Vamos a averiguarlo a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de la monarquía? Pues mucha gente no estuvo de acuerdo con esta forma de gobierno, sobre todo la nobleza, ¿no? Recuerden que en la burguesía muchos nobles habían sido vasallos, ¿no? Y habían ganado su cargo de noble a través de ser leales al señor feudal y consiguieron tierras, consiguieron un buen puesto, conseguían a la par conseguían tierras y también conseguían un poco de tributo, ¿no? Los cuales ellos van a ser los primeros en oponerse, ¿no? Recuerden que los nobles vasallos tenían su ejército, ¿no? Bueno, acá van a haber guerras, eso va a obligar a que los reyes, los monarcas, buscaran o formaran un ejército totalmente profesional, ¿no? Con ese ejército profesional básicamente los nobles los nobles feudales no van a poder imponerse totalmente. La monarquía en Europa es la monarquía absoluta, la que va a ser la más criticada, ¿no? Cuando el rey va a tener el poder sobre los tres poderes del Estado, incluido va a estar por encima de la iglesia, ¿no? Rey, autoridad suprema, él va a ser el jefe total, absoluto de todo el reino. Él va a gobernar sin límites, pero su único deber es, entre comillas, buscar el bienestar de sus súbditos, ¿no? O sea, de los nobles, del clero y de los campesinos, ¿no? Pero por desgracia, la mayoría de lo que es en el absolutismo se van a preocupar solamente por su reino y van a dejar de lado al campesino, lo van a explotar. Bueno, el monarca eliminó todos los obstáculos de su autoridad, ¿no? Por lo tanto, los primeros obstáculos, veamos un ejemplo, en España se va a eliminar el parlamento, ¿no? Lo que va a dejar totalmente una monarquía totalmente absoluta donde el rey va a tener va a tener todos los cargos importantes, ¿no? En cambio, Inglaterra va a ser uno de los que va a tener su parlamento, ¿no? Va a tener un parlamento como un congreso para que lo pueda delimitar al rey. El gobierno obviamente fue centralizado en una sola persona, pero el gobierno también tuvo ayuda de algunos funcionarios territoriales, que va a ser una especie de persona que se va a encargar de ver que la administración se esté cumpliendo de manera eficiente, ¿no? Allá en el siglo XVII el cargo de esa persona, de un funcionario, se convirtió en la de un primer ministro, ¿no? La cual su labor más importante iba a ser el cobro de los impuestos, ¿no? Para ello tenía que ser una persona de mucha confianza. Esa persona iba a cobrar los impuestos, pero no iba a ir solo, ¿no? Porque podía haber sido asaltado, ¿no? Va a ir seguido de ejército, ¿no? Que lo vaya a respaldar en caso de un robo. Teorías de poder, vamos a ver que van a justificar su poder de tres maneras, entre comillas. Los filósofos y los pensadores ellos pensaban que el poder debía estar en un solo orden, no lo debía estar en un solo lugar, en una sola persona, ¿no? Por los cuales ellos sí, ¿no? Estuvieron de acuerdo en que el poder estuviera en una persona, en este caso el rey. Por otro lado tenemos a los juristas, ¿no? A los jueces, ¿no? El derecho romano, ¿no? Ellos sí pensaban que el poder debía estar dividido en tres categorías, ¿no? Como todos lo conocemos: poder ejecutivo, el presidente; poder legislativo, el Congreso, o en este caso el Parlamento; y el poder judicial, ¿no? Para que no se formara la corrupción, ¿no? Del poder, más que nada, ¿no? Y los teólogos afirmaban que el poder procedía de Dios, ¿no? Que era un poder divino, el cual debíamos de aceptar, de asimilar, porque el rey iba a ser el encargado de velar por todos los ciudadanos de su reino, ¿no? Ya vimos que en muchos casos no se van a cumplir.
En estas vamos a ver críticas porque en el siglo XVII va a comenzar a surgir una nueva corriente que se va a llamar la Ilustración. La Ilustración va a estar de acuerdo en que el poder no puede estar en una sola persona, debe estar dividida. Por el mismo hecho que puede generar corrupción o un reino autoritario, ¿no? En el cual se pueden generar leyes que solo beneficien al que gobierna. Acá vamos a ver un claro representante, John Locke. Él mencionaba que el hombre, si bien es cierto, es violento por naturaleza y debe ser gobernado por una persona. Él mencionaba que si bien una persona podía gobernarlo, pero el pueblo era el encargado de crear las normas que beneficiaran a todos, no una persona que velara solo por su bienestar. Él también dice que los poderes deben de estar divididos y que el más importante va a ser el poder legislativo, ¿no? Obviamente el Congreso. En este caso el Parlamento era el que tenía que aprobar las leyes porque era un conjunto de personas que buscaban el bienestar de todos. Recuerden que en el Parlamento se van a encontrar representantes de todas las clases sociales, ¿no? Desde la más baja hasta la más alta, ¿no? Buscando que todos se puedan integrar. Él criticó el poder divino, él decía que todos somos humanos, por lo tanto todos somos violentos, todos nos podemos equivocar. Por lo tanto, él decía, ¿no? El poder no puede estar en las personas, tiene que estar en el pueblo, ¿no? El pueblo debe ser los encargados de elegir a su autoridad. Lo criticó mucho. También la iglesia y el Estado deben estar deslindados, ¿no? No puede haber una confianza entre ellos dos. Porque ya hemos visto que había pasado en el feudalismo, ¿no? En el feudalismo muchos de los señores feudales comenzaron a dar estos cargos a muchos familiares simplemente por el hecho de no pagar el tributo y que se veían beneficiados con los impuestos. Por lo tanto, acá vamos a ver que él va a criticar bastante eso, ¿no? Y recuerden que acá ya vinimos de lo que es la guerra de los 30 años, ¿no? En el cual va a haber un pequeño enfrentamiento entre los católicos y los protestantes, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Los países absolutistas van a ser la gran mayoría. Acá vamos a ver que Inglaterra sí tenía un parlamento que se contrae en oposición en lo que era bastante al rey, pues, ¿no? Lo que le daba ciertos derechos a los pobladores, ¿no? Y más que unos derechos le daban una libertad para poder expresarse. Los poderes del rey acaban a ser limitados por el parlamento. Y esto va a ser muy importante porque Inglaterra, si bien es cierto, buscaba una especie de libertad. Vamos a ver que mucho más adelante van a ocurrir ciertos acontecimientos con los gobiernos que ellos van a someter, ¿no? Sobre todo en las colonias americanas. Otro país absolutista va a ser Holanda, que consiguió su independencia como estado de Westfalia en 1648, ¿no? Se convirtió en una república burguesa gracias a su actividad del comercio marítimo, ¿no? Ahora sí, la sociedad como estaba dividida, vamos a ver que va a estar dividida en dos. La clase privilegiada y los no privilegiados, ¿no? Va a ser muy similar a lo que vamos a encontrar en el feudalismo, ¿no? Si bien es cierto, el rey va a someter a la nobleza que pague una cierta cantidad de impuestos, pero no va a ser tan alta como los que van a pagar los campesinos o el clero, ¿no? El rey va a seguir gobernando, la nobleza y los vasallos, en algunos casos, van a someterse, pero igual van a mantener uno que otro estatus social. El clero de igual manera va a estar por debajo de la nobleza. Ya vemos cómo está perdiendo cierta notoriedad la iglesia. Recuerden que en el feudalismo la nobleza y el clero estaban a la par. Ahora la nobleza no. La nobleza subió y el clero ha ido bajando su importancia. En el caso del clero, igual el clero bajo sí va a tributar mucho más alto que los demás. La nobleza, ¿no? Recuerden que en un inicio fue a través del honor, a través de jurarle lealtad al señor feudal y ganar batallas, y iba ganando territorios, y al ganar territorios iba ganando lo que era su propio terreno, no, su propio espacio para poder gobernar. En esta actividad el noble va a despreciar la actividad manual y vivió de las rentas y tributos de sus servidores, ¿no? Muchos
nobles vasallos comenzaron simplemente, ya no comenzaron a buscar nuevas tierras y se conformaron con lo que les producía las tierras que habían conquistado, ¿no? Ya en el siglo XVII, por las crisis, afectó a quienes vivían de estos ingresos, ¿no? Y muchas familias quedaron empobrecidas, ¿no? Porque ahora el rey cobraba muchos más impuestos que el señor feudal. Por lo tanto, yo no había no había tanto dinero que pagarle al señor feudal, al feudo, ¿no? A los vasallos. Por lo tanto, más iba al rey y muchos de los nobles quedaron empobrecidos. El clero, algunos tenían privilegios, sobre todo los obispos y eclesiásticos pagaban un poco de renta. Los cargos religiosos más importantes como el papado, los arzobispos, ellos sí quedaban libres de impuestos. El alto clero no pagaba impuestos. Sacerdotes y párrocos tenían una renta escasa, ¿no? El tercer estado, ahí encontramos a los burgueses, ¿no? Dentro de la... si bien cierto, en el sistema feudal habían campesinos, pero dentro de esos campesinos algunos comenzaron a hacer comercio, ¿no? Y se vieron beneficiados, ¿no? Por su habilidad, ¿no? Algunos juntaron dinero, un capital y se convirtieron en los primeros banqueros, comerciantes, propietarios de tierras, ¿no? Comenzaron a, obviamente si uno presta dinero y uno no le paga, puede hacerse del territorio del otro, ¿no? Comenzaron a tomar más importancia esos banqueros que por más que tenían plata no podían subir de estatus. Recordemos que en esta parte, en el estatus donde tú nacías, estatus donde tú morías. No podías subir, no podías comprarlos, ¿no? Vamos a ver profesionales, médicos, abogados y trabajadores. Después de los burgueses, que era la gente que estudiaba, vamos a encontrar a los trabajadores, ¿no? Los campesinos, que se dedicaban a trabajar de tierra, y los obreros que no poseían tierras, ¿no? Porque recuerdan, pues si alguien pierde sus tierras, ¿qué va a pasar a hacer? Un obrero va a trabajar para alguien y va a tener que subsistir con lo que le entreguen. Los más adinerados eran la burguesía, y mucho más abajo la gente que ya era muy anciana, había perdido sus familiares, había perdido sus tierras, eran básicamente los pasaban a ser pobres, vagabundos y mendigos, ¿no? Y ellos básicamente van a vivir de la caridad de la gente, de la población. El absolutismo va a tener una gran presencia en lo que es Europa, porque muchos de los países simplemente muchos de los reinos van a buscar un buen ejército para apropiarse de territorios de los feudos, ¿no? Y de los cuales no va a poder hacer nada, pues porque van a ser invadidos, ¿no? Francia va a emplear sus territorios gracias a la guerra de los 30 años. Recuerden que Francia va a ser un país católico y va a salir los protestantes que van a... y se va a armar una guerra entre católicos y protestantes, eh, sobre todo en lo que es en España hay un pequeño conflicto, y si bien es cierto Francia es católico, va a apoyar a los protestantes por el simple hecho de ganar territorio español. Los va a apoyar y se va a ver beneficiado con muchos territorios, ¿no? Eh, esa pelea la va a ganar los protestantes. Eso va a llegar a un fin con el Tratado de Westfalia, en el cual, como Francia ayudó para que se pudiera expandirse en lo que es o expandirse y ganar lo que es la guerra, los protestantes se va a ver beneficiado con territorios, ¿no? En lo cual va a tomar una mayor notoriedad lo que es Francia, ¿no? Y se va a levantar como nueva potencia. Durante el siglo XVII van a haber varias crisis en Europa, sobre todo por la colonización de nuevas tierras que van a estar en búsqueda de nuevos reinos, la expansión política, obviamente el cambio de política de pasar a un feudo a un reino, va a llevar a muchas personas a perder sus tierras, a poder sus estatus, a poder mucho dinero, ¿no? El comercio desarrolló, la producción industrial creció. Como consecuencia hubo un estancamiento en el siglo XVII y se manifestó de dos formas, ¿no? Aspecto demográfico: disminuyó el crecimiento de la población debido al hambre, la peste y las guerras. En el aspecto económico: retroceso comercial, sobre todo en el Mediterráneo, reprimidas debido a que muchos alimentos subieron a causa de la abundancia de los metales preciosos.
Recuerda que en el siglo XVII España va a comercializar lo que es bastante el oro y la plata de la explotación de lo que es el continente americano, ¿no? Por lo tanto, muchas personas comenzaron a migrar en búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Para buscarse un mejor futuro, ¿no? Como lo había hecho ya con anterioridad Pizarro, Diego de Almagro, y por el norte de América estaba Cortés, Hernán Cortés, ¿no? Por lo tanto, se le dio una mayor apreciación a los metales preciosos, ¿no? Y mucha gente dejó de dedicarse a lo que era la agricultura, ¿no? Por lo tanto, hubo un sobreprecio a los productos. Por lo tanto, la actividad económica principal no desarrolló nuevas técnicas de producción y una mala cosecha ocasionó mucha hambre, ¿no? Muy aparte de que la gente no quería trabajar en las tierras, provocó una mala producción, una mala cosecha y hubo mucha hambre durante esta época en lo que es el absolutismo, ¿no? Por eso mucha de la gente comenzó a aceptar lo que le ofrecían los reyes y dejaron de lado a los feudos. Vamos a ver cómo surge la hegemonía francesa, ¿no? Después de la guerra de los católicos y protestantes, Enrique IV pues había traído paz y estabilidad económica, ¿no? Por lo cual va a predominar, porque obviamente había ganado territorios, y lo cual va a generar un ambiente grato todo en el siglo XVII con la absorción de nuevas tierras. En 1601 vamos a ver cómo es que se logra dar todo este avance. Tras el asesinato de Enrique IV, su hijo obtuvo el poder, ¿no? Quien fue representado por su madre por algún tiempo, porque él era menor de edad. En ese momento, los nobles intentaron rebelarse contra la autoridad, como no había un rey, solo estaba una reina. Intentaron rebelarse buscando mucho más derechos, porque obviamente era parte de ellos. Pero muchas de estas personas no van a tener la fuerza suficiente para consolidar esta petición de derecho y derrocar al rey, ¿no? No lo van a lograr. Por lo tanto, cuando ya Luis XIII intenta entrar al poder, se da cuenta que hay una pequeña oposición que va a hacer la nobleza, ¿no? Por lo tanto, él va a recurrir a Jean Duplessis, el duque de Richelieu. Él es un mediador, ¿no? Él le va a ayudar a Luis XIII a que pueda convencer a los nobles de que seguir bajo su dominio es la mejor opción, ¿no? Le dice que va a estar apartado de la mayoría del reino. Otro reino puede venir a atacarlo. El reino donde está ya tiene un ejército que lo puede defender. Por lo tanto, lo va a convencer a la gente de que sigan permaneciendo a este reino, ¿no? Por lo cual eh, eh, el duque de Richelieu va a lograr, va a lograr, va a lograr que los nobles acepten esta idea, ¿no? Con lo cual más adelante Luis XIII lo va a convertir en el primer ministro. Él va a firmar, él va a saber encargar que los nobles logren firmar, ¿no? Que el poder real, o sea, que el rey va a gobernar a todos los pueblos otra vez, ¿no? La mayoría de los nobles dejaron de protestar y comenzaron básicamente a estar debajo del cargo de Luis III, ¿no? Luis, Luis, Luis XIII. Muy bien, buscó el sometimiento de la nobleza, los neutralizó a los protestantes y afianzó internacionalmente a Francia, ¿no? Obviamente, al lograr que toda la mayoría de nobles, de todos los pueblos nobles que habían dentro de Francia, aceptaran eso, pues vio que los demás reinos alrededores debían de absorber más lugares para que siguieran el ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, Luis XIII va a hacer un buen gobierno, el, el, pues Luis XIII va a dejar de gobernar y va a entrar Luis XIV al gobierno, y Luis XIV va a buscar también a otra persona, ¿no? Para que pueda ayudarlo a realizar el cargo de Richelieu, el cual va a ser el cardenal Mazarino, quien va a estar apoyando a Luis XIV para que se pueda dar o se pueda seguir manteniendo el sometimiento de la nobleza.
la guerra obligó a poner tributos. Recuerden que se está dando la guerra de los 30 años. Va a obligar a que se suban los tributos. Y esto va a afectar bastante a los comerciantes, campesinos y artesanos, ¿no? El descontento de la nobleza y la burguesía que genera una guerra donde igual se va a empoderar lo que es el poder del rey. Ya con Luis XIV, él sí va a aplicar una monarquía mucho más estricta. Como dice, ¿no? Él va a extender el gobierno más largo de Francia tras la muerte de Mazarino, el encargado. Básicamente, él no va a elegir a otro primer ministro, ¿no? Él se va a encargar de gobernar a su manera, ¿no? Él va a tener su famosa frase: el Estado soy yo. Él va a hacerse cargo del poder ejecutivo, legislativo y judicial, por así decirlo, ¿no? Luis XIV, él va a estar rodeado de ministros, pero no con mucho poder, básicamente para que lo asesore. El más importante de ellos, de todos los ministros, va a ser Jean-Baptiste, que él va a estar encargado de la economía, ¿no? Él va a mantener la economía de Francia estable, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr? Gracias a los metales preciosos, ¿no? En su política va a someter mucho más aún a los nobles al poder del rey. Con la creación de la corte de Versalles, la nobleza va a depender, le va a otorgar pensiones y atribuciones. Eh, Internacionalmente, Luis XIV, ya en la última guerra del año 1700 por muerte del último Habsburgo de España, ya se acabaron los Habsburgos en España, por lo tanto tiene que haber un nuevo gobernante en España, ¿no? Pero por desgracia no va a dejar ningún heredero. Carlos I no va a dejar a nadie. Por lo tanto, Luis XIV va a intentar colocar a su nieto como gobernante de España. Pero va a haber una oposición, ¿no? Por lo general, la mayoría de los reinos de Europa se va a oponer porque ya Francia se haría de todo el dominio de su territorio y anexaría lo que sería Francia, ¿no? Porque es el nieto de Luis XIV, ¿no? Lo cual va a pedir que se junten los dos reinos y van a formar un reino ya demasiado grande y fuerte. Se lograron oponer muchos a esta decisión, por lo cual se va a firmar un tratado, ¿no? El Tratado de Utrecht de 1713, donde los Borbones van a renunciar a que si su nieto de Luis XIV entrara al gobierno, no iba a intentar unir ni Francia ni a España, ¿no? No iban a volver un solo reino, ¿no? Obviamente, eso no le va a impedir buscar nuevas tierras como Estrasburgo, parte de Luxemburgo y Flandes. Luis XIV manda a su nieto, Felipe V, que va a ser reconocido como el nuevo rey español. A la muerte de Luis XIV, en 1715, Francia va a estar totalmente fortalecida y va a lograr una hegemonía sobre los demás reinos, ¿no? Mientras tanto, veamos qué sucede a la par cuando se inició el absolutismo en Francia. Lo mismo va a ocurrir en Inglaterra, ¿no? En el siglo XVII, en 1603, tras la muerte de Isabel I, va a entrar al trono Jacobo I, ¿no? Su gobierno va a ser autoritario y con escasa habilidad diplomática, ¿no? Si es autoritario, obviamente va a dejar de lado al Parlamento y el Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de Jacobo I va a ser va a ser un absolutismo total, ¿no? Donde él va a ser los tres poderes. Jacobo I de Estuardo va a gobernar por 10 años sin parlamento, un absolutismo total, pero por gobernar él solo va a ser una mala administración, por lo tanto le va a faltar dinero, ¿no? Para ello él no puede aumentar el impuesto porque la gente no está de acuerdo, pues, ¿no? La gente va a hacer revueltas, ¿no? Para evitar las revueltas, él le va a pedir al parlamento, ¿no? ¿Sabes qué, parlamento? Te voy a dar un poco de autoridad, ¿no? Pero te doy autoridad, pero sube el impuesto, pues, ¿no? Para ganar más dinero, ¿no? El parlamento se va a negar, ¿no? El defensor de la iglesia anglicana que persiguió a los puritanos y católicos en 1620, muchos de ellos inmigraron hacia América del Norte, ¿no? Aquí se va a dar
Estos hombres van a llegar a América y van a formar las primeras colonias en América del Norte, ¿no? Que también después vamos a ver cómo se van formando estas personas, ¿no? Van a formar algo llamado las 13 colonias, que lo vamos a ver después también. Cuando muere Giacomo, su hijo, Carlos I, entra al poder. En 1640 llamó al Parlamento para resolver problemas económicos. La Asamblea le hizo firmar al rey peticiones de derechos, ¿no? Obviamente para los ciudadanos, para los campesinos, para que se vieran más beneficiados con el gobierno que se estaba dando, ¿no? Él firmó, dijo que su poder iba a ser más limitado. Dijo, bueno, no, está bien. El, el Parlamento me va a frenar. Mentira, no lo frenó. Él aumentó el impuesto con la consigna de tener más derechos, pero no. Ni bien obtuvo el dinero, ni una vez aprobó el impuesto, obviamente volvió a quitarle el poder al Parlamento, ¿no? Eso sí, generó un malestar porque se vieron engañados y va a haber una guerra. Bueno, durante la guerra, el ejército real del Parlamento va a ser liderado por Oliver Cromwell. Él va a ser el encargado de derrotarlo a Carlos, lo va a derrotar, y en 1649 Carlos I fue tomado prisionero y ejecutado en el 1648, ¿no? Por lo tanto, Cromwell va a quedarse a cargo, ¿no? El Parlamento decretó la abolición de la monarquía y fundó un gobierno republicano con Cromwell, donde va a ser nombrado Lord Protector, ¿no? Por desgracia, Cromwell se va a corromper por el poder y va a establecer una dictadura, y el Parlamento va a dejar obviamente de tener importancia, ¿no? Él va a reforzar la flota del Atlántico, tomó medidas hizo inversiones para desarrollar el comercio y la industria. Obviamente quería que creciera, pues no, si el país creciera, él también se va a ver beneficiado, mucho más dinero, ¿no? A la muerte de Cromwell, en 1658, su hijo obtuvo el cargo, ¿no? Pero no se mantuvo en el poder por una guerra interna. Los Estuardo intentaron tomar el poder de nuevo. Carlos II ocupó el trono prometido en la amnistía, respetaron las leyes del Parlamento, pero no cumplió. O sea, lo votan al hijo de Cromwell, pero Carlos II tampoco entra al poder y tampoco cumple lo que el Parlamento le está pidiendo, ¿no? ¿Qué va a suceder, no? Lo que su hermano va a asumir el poder, Jacobo II, lo que empeoró el malestar de los parlamentarios, y se va a hacer una guerra. Giacomo II fue expulsado de Inglaterra en 1668 y le ofreció al trono a Guillermo de Orange, príncipe protestante de Holanda. Mencionamos que hay dos países que aquí eran totalmente que no eran totalmente absolutistas, que eran Inglaterra y Holanda, ¿no? Hoy vemos, Holanda ya llevaba con más tiempo con ese tipo de gobierno, por lo tanto Holanda va a llegar a gobernar Inglaterra y lo va a volver un país, una república, ¿no? La revolución inglesa, bueno, se dominó la revolución gloriosa, y el rey juró la declaración de los derechos humanos que lo iba a mantener. Bueno o mal, lo cumplió, las limitaciones del poder real. Él iba a gobernar con ciertas limitaciones y las decisiones las iba a tomar el Parlamento, ¿no? Ahora vamos a ver en España qué está pasando, ¿no? Luego que Carlos V y Felipe II, de una vez que estos dos reyes dejaron de gobernar, el poder declinó, ¿no? Una especie de revueltas, ¿no? Felipe III básicamente va a ser conocido como los reinados ineficaces, ¿no? Él va a ser conocido como las Austrias menores por su mal gobierno. Él va a ser uno de los descendientes de la casa real de la casa de Austria. Los reyes van a integrar el gobierno a la nobleza. Obviamente los nobles van a hacerse cargo, pero los nobles llegan a gobernar, igual a haber una corrupción. Y todo empeoró durante el gobierno de Carlos II, el último monarca Habsburgo que murió, y su sucesor fue Felipe de Anjou. Generó un conflicto internacional debido a que Felipe de Anjou era nieto de Luis XIV, ¿no? Como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no?
Por lo tanto, se va a haber un conflicto, ¿no? Decadencia española. Los rivales de Francia se opusieron ante el temor que aumentara el poder del gobierno francés. Felipe V inauguró la dinastía de los Borbones, los Habsburgo terminaron, los españoles dejaron de gobernar ahí y pasó a gobernar un francés. ¿Cómo España llegó a estar tan mal? Si supuestamente pues ellos se adquirían todo el dinero de América, ¿no? ¿Qué pasó acá en España? Pues que va a ocurrir que mucho en el siglo XVII hubo una disminución de pobladores debido a las guerras que se manifestaban de los 30 años. Hubo una guerra entre los católicos y protestantes. Mucha gente también comenzó a inmigrar hacia América por la sencilla razón de querer hacerse ricos. Llegó la peste negra. Las guerras trajo hambre, por lo tanto hubo una disminución en la demografía, ¿no? Para colmo hubo una mala agricultura, por ende un mal comercio e industria, ¿no? La crisis demográfica, por ende el dinero de América, todo el oro que traían, y acá no había agricultura, no había comercio, ¿qué hacían? Todo el oro que entraba de España, ellos lo gastaban comprándole productos a otros países. ¿Quiénes se beneficiaban con todo el oro? Correcto, se beneficiaban otros países, menos España con el oro que traía, ¿no? En América disminuyó la producción de los minerales preciosos. Recuerden que estamos en el siglo XVII, Potosí ya no tenía más que explotar, por lo tanto hubo una decadencia en lo que exportaban, ¿no? O sea, muy aparte de que todo lo que traían, el oro que traían, se ocupaban en gastar en otros reinos, y ahora resulta que todo el dinero que traían ya no había mucho oro que traer y tampoco había mucho que dónde comprar. España va a sufrir de derrotas militares en el siglo XVII. Uno va a perder en la guerra de los 30 años. Por lo tanto, al perder esos territorios, Francia va a ganar. Holanda se va a proclamar independiente con la guerra de los 30 años, mucho antes que Inglaterra, para ceder sus dominios a Francia, ¿no? Tampoco pudo defender su territorio contra Portugal en 1640, que culminó con la independencia portuguesa también, y la coronación de Juan IV de Braganza. Un pequeño resumen para terminar la clase. La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno en la que el poder del monarca está limitado por el parlamento. Esta forma de gobierno, que sigue existiendo en la actualidad, determina que el rey ejerce la función de jefe de Estado, pero está bajo el control del poder legislativo y ejecutivo. Por así decirlo, el rey reina pero no gobierna. Principales características de la monarquía parlamentaria: la división de poderes. Las decisiones son emanadas por el Parlamento y regulan el funcionamiento del Estado, así como la actuación y funciones del rey. Los habitantes son ciudadanos que gozan de derechos políticos. Hay cargos selectivos mediante el voto. Hay libertad de expresión. Causas. La burguesía apoyaba la concentración del poder para estabilizar la economía dentro de todo el territorio de un Estado. La necesidad de juntar fuerzas militares, como en el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los monarcas ingleses en territorios franceses. Por lo tanto, obligó a los estados a poseer un ejército regular comandado por el rey y ya no por señores feudales dispersos e incomunicados. Otra causa es la crisis que tuvo la servidumbre. Consecuencias. El deseo por obtener poder llevó a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Primero, la ejerce España en el siglo XVI, le sucede Francia en el siglo XVII, y por último, Inglaterra en el XVIII. Los caballeros del rey se opusieron para los partidarios del Parlamento. Se inician las grandes guerras europeas. Guerras en Europa. Como ya dicho, España implementó primero la monarquía y su ambición por poder creó diferentes conflictos, las cuales las más destacadas son: la Guerra de los 30 años. Esta fue en realidad una guerra de religión que enfrentaba a España, que defendía a los católicos contra los protestantes que se encontraban en los Países Bajos. España será la gran perdedora, puesto que pierde numerosos territorios en Europa, y Francia pasa a convertirse en la gran potencia europea. El segundo hecho más destacado de este periodo fue la Guerra Franco-Española.
En esta guerra, Francia quiere quitar el poco poder que le quedaba a España en la paz de los Pirineos, en donde España pierde las posesiones que tenía en Francia. El tercer hecho importante fue la guerra a la sucesión del trono español. Esta guerra se va a producir como consecuencia de la falta de herederos que tenía Carlos II. Sin embargo, Carlos II decidió como heredero suyo al nieto del rey de Francia Luis XIV llamado Felipe de Anjou. A Inglaterra esta decisión no le parecía la más conveniente para sus intereses. Ante esta situación, se inicia el Tratado de Utrecht. En este tratado la gran perjudicada de esta guerra fue de nuevo España, que pierde los últimos territorios que le quedaban en Europa. Francia pierde su poder, por el contrario Inglaterra se convierte en la primera gran potencia mundial. Muy bien, para complementar la clase tenemos una actividad, lo cual es, tienen que realizar la actividad número 1 y la actividad número 6. Eso sería todo, estudiantes.